¿Saben cuál es el mayor miedo de Maduro en este momento? Supermax. Y no se trata de un automercado de lujo ni tampoco una tienda por departamentos. Es la megacárcel de Colorado, donde los malotes, los guapos de barrio, o hasta los que bailan salsa ante las advertencias, terminan llorando y gimiendo como bebitas. Maduro va a cantar. Y ya les cuento de esto. Nácar y Mena, Perkins Rocha y otros tantos nombres son el vivo ejemplo al día de hoy de que el régimen de Delcy y sus lacayos siguen jugando a hacerse los malotes. La orden les fue dada a los delincuentes del régimen y ellos se creen los más listos de la clase, así tipo Maduro. Cuidadito, cuidadito. Por otro lado, se levanta el campamento de Zona 7 en Caracas, donde pernoctaban los familiares de aquellos presos políticos que se encontraban en esta zona policial. Así que no todos son malas noticias el día de hoy, digamos. Y es que también, hace escasas horas, el pueblo de Cuba tomó la sede del Partido Comunista en la ciudad de Ciego del Ávila, mientras que se registran protestas masivas en múltiples ciudades del país. Y ya les mostramos las imágenes que podemos mostrar. Mientras tanto, el dictador de Cuba, Díaz-Canel, confirma conversaciones con los Estados Unidos tras las recientes intervenciones en Venezuela e Irán y además anuncia el ingreso del FBI a Cuba, así mismo como lo escucha. Y Estados Unidos, del otro lado del mundo, anunció que llevó a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Medio Oriente. O sea, imagínese usted, a una isla iraní considerada por Trump como la joya de la corona. Programón. Así que quédate, porque este no es solo un resumen de noticias, ya tú sabes, es el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas y de eso que les acabo de decir y un poco más, hablaremos el día de hoy, sábado, 14 de marzo de 2026. Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Político. Comenzamos. Y sí, comenzamos hoy con un video muy particular. Bueno, con dos. Porque no es la primera vez esta semana que este tópico que les voy a presentar está en la palestra de los medios en Estados Unidos y en figuras con megáfonos realmente poderosos. Y así como Benny Johnson lo comentó en su show con el general Mike Flynn, en las últimas horas el reconocido abogado y amigo de Donald Trump, Peter Tichting, dio una entrevista en el medio InfoWars con Alex Jones e impactó a todo el mundo, acá en los Estados Unidos, con sus declaraciones sobre Nicolás Maduro. ¿Qué ha dicho? Bueno, una de las cosas que vamos a ver, ni siquiera tenemos que exigirla, ya viene. Les aseguro que ya viene, es Maduro. Maduro va a cantar como un canario. Y eso es porque tiene dos opciones, Supermax o no Supermax. ¿De acuerdo? Digo, Supermax es el infierno. Él no quiere pasar el resto de su vida en una prisión donde no pueda ver a nadie en todo el día. Y se está volviendo loco. Esa no es precisamente una gran idea para él. Él nos va a decir lo que sabe, y sabe muchísimo. La pregunta es, ¿quién está haciendo el interrogatorio? No lo sé. No lo sé, pero entiendo que estas cosas están sucediendo, que esto sucederá. Y en realidad no lo sé. Esa es una de las razones principales de la incursión en Venezuela, obtener esa información. Saben, no se puede. Equivocar cuando vas y atrapas al tipo que lidera un cartel que trafica con cocaína, fentanilo y resultados electorales. Están proporcionando los resultados electorales a 72 países diferentes. Pavarotti, que en paz descanse, va a sonar como Roque Valero cuando Maduro comience a cantar. Porque no es poca cosa lo que tendrá que decir si es que realmente quiere volver a ver la luz del sol directamente de aquí a 30 años, por ponérsela bajita. Y es que usted podrá dudar acerca del medio donde se presentaba este video o incluso del orador, pero como les decía en la intro, esta información estuvo corriendo como pólvora desde ayer, incluso anteayer. Y cuando el río suena, es porque el general Mike Flynn trae piedras contra Maduro. Y estas han sido sus declaraciones, en donde, en teoría, Maduro revelaría el fraude electoral con las máquinas de votación venezolanas.
Entonces cree que Maduro dirá algo sobre esto, dado que Sí. gran parte del software venezolano, y sé que usted sabe esto muy muy bien, ya sabe, era operado por su régimen. Sí. La respuesta corta es sí. Y hay otros que tienen bajo custodia que también están divulgando grandes cantidades de información por primera vez porque ellos ahora saben que ya sabe, el presidente Trump va en serio. Quiero decir, así que sí, yo creo que ya estamos aprendiendo muchas cosas y creo que eso está impulsando algunas de las cosas que estamos viendo que el FBI, el Departamento de Justicia, están haciendo. Ni creo, ni dejo de creer. Les presento la noticia. Pero, ¿casualidad? ¡Ja! Ya usted sabe lo que pensamos en este espacio de las casualidades. Casualidad va a ser que en 15 días pueda comenzar un terremoto. Eso sí sería casualidad. Y hablando del FBI, quédate hasta el final del video, porque falta telita que cortar. Pero ahora, la comunicadora social Nakary Mena, quien junto a su esposo Yanni González fue detenida arbitrariamente en Venezuela en abril de 2025, o sea, fue secuestrada tras publicar un reportaje sobre la inseguridad en Caracas y ser sapeada por el impresentable de Michel Caballero Palma, que de caballero nada, ha vuelto a ser víctima después de su liberación de esas arbitrariedades del régimen, y esta vez del régimen de la administración de la interiana Delcy Rodríguez la Moderada. ¿Cómo? Con el bendito chantaje de la escuálida ley de amnistía. Porque un tribunal, a cuenta de que le da la gana al personero que esté allí de turno, negó la amnistía a esta periodista. Sí, hay una periodista, el caso de la periodista Nakary Mena Ramos, a la que la solicitud de amnistía le fue negada. Sin embargo, y eso también quiero dejarlo claro, la comisión, después de haberse presentado la apelación el día de hoy, la comisión ha asumido el compromiso, y fue un compromiso pleno. Además, yo creo que si ustedes estuvieron dentro de la reunión, vieron que hay un rechazo unánime a la judicialización de periodistas y trabajadores de medios. Entonces, la comisión ha asumido, la verdad, el caso con la urgencia y la importancia necesaria. Bueno, al día de hoy no tenemos periodistas tras las rejas, encarcelados. Sin embargo, se mantienen exactamente 17 de ellos con medidas cautelares. La mayoría salió el 14 de enero, antes de la aprobación de la ley de amnistía. Con la ley de amnistía salieron 3 periodistas, 2 con libertad plena y 1 con medidas cautelares, entre ellas regímenes de presentación, prohibición de salida del país. Una vez que se aprobó la ley de amnistía, los periodistas y trabajadores de prensa que habían sido previamente excarcelados, ¿ok? 12 de ellos ya han recibido libertad plena. 15 ya se les venció el plazo al tribunal para que diera respuesta de la solicitud que presentaron y no han tenido respuesta, y 2 han sido negadas y ratificado el proceso judicial que se sigue en su contra. Pero por si fuera poco, súmele a esto el caso de Perkins Rocha. Y entonces comenzamos a ver un patrón de chantaje porque el aparato represivo de la tiranía sigue activo. Y lo de Perkins es otra demostración de ello. La negativa de libertad plena para Perkins Rocha, un ciudadano inocente, un abogado bastante ejemplar, es el segundo ejemplo de los tantos que pueden haber a partir de ahora. Y ese es nuestro principal reto del día de hoy: obligar a que el terrorismo de Estado de Delcy llegue a su fin. No hay explicación lógica para que esto ocurra, ni tampoco desde el punto de vista del derecho. Y Dania, cuando tú niegas la amnistía por el artículo 9 de la ley, tal y como reza la notificación que le llevaron a Perkins esta tarde, ¿qué contempla el artículo 9? Y yo quiero que lo analicemos públicamente. Sí. ¿Cuáles son los delitos que están excluidos? Las violaciones graves a los derechos humanos. ¿Quién puede cometer eso? Solamente los funcionarios públicos. El homicidio. Perkins no ha cometido homicidio. El tráfico de estupefacientes. Tampoco. Delitos previstos en la ley anticorrupción. Perkins no ha incurrido en ningún delito de corrupción porque además no es funcionario público. Pero hay un párrafo en donde se engloban varias conductas que ellos describen abiertamente
en donde tratan de excluir a otras personas con esto, y dicen: aquellos que puedan ser procesados por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República, los estados, corporaciones o personas extranjeras. Vamos a detenernos allí. Perkins Rocha, primero, es un abogado conocidísimo, reconocido. Su trabajo en esta oportunidad fue defender el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los venezolanos, rescatando algo muy importante: el respeto, la consideración y la confianza en el mecanismo predilecto en los sistemas democráticos para resolver las controversias que existan en una sociedad, como lo es el voto. Promover la utilización del voto como mecanismo para la resolución de los conflictos de manera pacífica y democrática no puede ser considerado un delito. Que Perkins haya sido designado el testigo ante el CNE en el momento de las elecciones, que Perkins haya sido y es el abogado que presentó el recurso de María Corina Machado y ha sido su asesor personal, tampoco tiene que ser un delito. Entonces, el ejercer las funciones de abogado, de asesor y defender lo que está previsto en el texto constitucional como un derecho de todos los venezolanos, el poder ejercer a plenitud los derechos civiles y políticos consagrados allí, que recogen también los tratados internacionales vigentes en la República, no puede ser considerado un delito. Ya les acabo de explicar cuáles son las conductas que excluyen la posibilidad de una amnistía, y lo dejo al razonamiento del público. ¿Ustedes creen que un abogado como Perkins Rocha, intachable, y que su conducta ha sido esta, encuadre en alguna de estas previsiones para negarle la amnistía? Por supuesto que no. Para quien no recuerda por qué a Perkins le están pasando la factura, y repito, Delcy y su combo, porque ya Maduro está bien preso, fue por esto, por defender los votos del 28 de julio. Están a la espera de que se lleven a cabo. Repito, la idea es muy básica. Estamos dispuestos a defender la felicidad que hoy en los ciudadanos se expresó en las calles. Somos fiel a ese sentimiento. La soberanía popular es lo más sagrado que tiene un país. No permitiremos que esto sea en este momento vulnerado. Hay firmeza, hay preparación, hay 90.000 testigos que permanecen todavía en sus centros electorales, y a ellos los vamos a acompañar. Los ojos del mundo están sobre Venezuela en este momento. Cuidado, oficialismo, no vulnere y no burle nuevamente a los ciudadanos. Tenemos, tanto como ustedes, la constancia de cuáles fueron los resultados. Es momento que digamos la verdad. Hasta ahora, nuestro mejor instrumento ha sido la verdad. Por ella estaremos dispuestos a dar nuestras vidas. Es todo. Lo que están haciendo los tribunales al día de hoy es el nuevo equivalente a los bailecitos de Maduro. La expresión de la soberbia, el abuso de poder de manera instrumental y el irrespeto a las órdenes que le han dado desde acá, desde los Estados Unidos, porque ellos creen que no habrá una segunda oleada. Pero lo mismo pensaba el dictador del bigote sobre la primera oleada. Siguen siendo autoritarios, siguen siendo represores, siguen siendo opresores, siguen siendo delincuentes. Y vamos a ver hasta dónde pueden estirar ese chicle. Porque un día de estos, por querer tensar la cuerda demasiado, capaz y les amanece de golpe, como a los Maduro Flores. O capaz y ni siquiera les amanece a más de uno. Por cierto, el ministro de Defensa de TikTok, usted sabe, Padrino López, se reunió con representantes de Colombia para... Escuche bien esto, porque el chiste se cuenta solo, obviamente. Para compartir su experiencia y conocimiento en materia de seguridad y defensa, y perdonen que me dé la risa. La realidad es que durante la gestión de Padrino en Venezuela ocurrieron fraudes electorales
Y capaz de eso es de lo que quieren hablar, para poder colaborar con Petro y Cepeda, ¿verdad? Pero además, la guerrilla secuestraba oficiales dentro del territorio de Venezuela bajo su completa inacción. A su jefe, al líder, se lo llevaron del principal fuerte del país como quien le quitó una chupeta a un niño. Se descubrió que la seguridad presidencial no eran ellos, sino eran unos mercenarios cubanos. Y además, por hacerles un breve resumen solamente, tiene una recompensa de $15 millones por narcoterrorismo en su cabeza esta santa paloma. Menudos payasos los de la delegación de Colombia que se presentan para esta mamarrachada. Pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hace muy pocas horas que su ejército llevó a cabo un poderoso ataque contra una importante isla iraní que llamó la joya de la corona del régimen. Y esta noticia antecede a otra y lo hice a propósito. Hace unos instantes, dijo en ese momento Trump, bajo mis órdenes, el mando central de los Estados Unidos ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Kark, dijo en su red social Truth Social. Y agregó que optó por no destruir la infraestructura petrolera de la isla siempre y cuando el régimen no interfiera sobre el paso de buques por el estrecho de Hormuz. Nuestras armas son las más potentes y las más sofisticadas que el mundo haya conocido jamás. Pero por razones de decencia, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán o cualquier otro hiciera algo para interferir en el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Hormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión, señaló Trump. Durante mi primer mandato, agregó, y en la actualidad he reconstruido nuestras Fuerzas Armadas para convertirlas, con diferencia, en la fuerza más letal, poderosa y eficaz del mundo. Irán no tiene capacidad para defender nada de lo que queramos atacar. Posteriormente, reiteró su intención de que Irán no posea un arma nuclear, el principal argumento por el que Estados Unidos atacó al país de Medio Oriente. No hay nada que puedan hacer al respecto, ha dicho. Irán nunca tendrá un arma nuclear, ni tendrá capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Oriente Medio o, de hecho, al mundo, agregó Trump. Asimismo, señaló que el ejército de Irán y todos los demás implicados en ese régimen terrorista harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, que agregó, no es mucho. Pero de este otro lado del planeta, este viernes, el jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que se adelantan conversaciones con los Estados Unidos. ¡Wow! En medio de fuertes tensiones entre ambos países, luego de las recientes intervenciones de Washington en Venezuela e Irán, Díaz-Canel se ha doblado para no partirse. Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del imperio mismo, del gobierno de los Estados Unidos. Eso lo señalaba Díaz-Canel Singao durante un encuentro con miembros de las más altas instancias del Partido Comunista, el PCC, único partido por cierto, y del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Inédito. Según la cabeza del régimen castrista, estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a esas diferencias bilaterales que tienen entre las dos naciones. Y cabe mencionar que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva hace escasas semanas en las que aseguró que Cuba representa una amenaza excepcional para los Estados Unidos, principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China y ¿cuál era la noticia de antes? Y con Irán. Díaz-Canel, quien también es el primer secretario del PSC, subrayó que tales conversaciones son facilitadas por factores internacionales que él no precisó, por supuesto. Un día antes de conocerse las declaraciones del dirigente castrista, ya se había anunciado la próxima liberación de 51 prisioneros mediada por el Vaticano. Ya usted sabe, el Vaticano. Trump ha instado al régimen a alcanzar un acuerdo o enfrentar las consecuencias, y la respuesta de Díaz-Canel ha sido doblarse para no partirse. Las contrapartes de Estados Unidos han estado informadas, han agradecido la información que se les han dado, han planteado por vía consular, ¿no? Es el término exacto,
vía diplomática, consular, han planteado su disposición de participar de conjunto en el esclarecimiento de los hechos y estamos a la espera de una posible visita ya anunciada, ¿no?, de expertos del FBI para participar en el esclarecimiento y las investigaciones con nuestras fuerzas del Ministerio del Interior. Por lo tanto, sí hay una información, hay una cooperación con las contrapartes norteamericanas y estamos a la espera de una visita de un grupo de expertos del FBI para seguir avanzando en esta investigación. Desde mediados de enero y después de la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas, el jefe de Estado norteamericano aseguró que su gobierno ya sostenía conversaciones con altos dirigentes de la isla. Imagínese usted. Cuba, que desde hace años está sumida en una crisis económica brutal, ha visto cómo su situación se agrava incluso por el bloqueo petrolero de facto que le han puesto los Estados Unidos. Según dijo Díaz-Canel este viernes, las conversaciones con Estados Unidos buscan en primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen. Pero hay otro problema que no pueden contener con diplomacia. Porque estas son las calles de Ciego de Ávila, cuando posteriormente el pueblo de esa localidad prendió en candela la sede del Partido Comunista. No, que quémenlo para la pinto. Mira, 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 mira. La libertad de Cuba pende de un hilo muy fino y afortunadamente hay muchos que quieren cortarlo. Que viva Cuba libre. Por otro lado, se levanta el campamento de Zona 7 en Caracas, donde pernoctaban los familiares de aquellos presos políticos que se encontraban en esta zona policial. Los familiares de Zona 7 levantaron el campamento después de más de 60 días de lucha y de esfuerzo y de resistencia en este lugar que se convirtió en un emblema de la libertad de los presos políticos venezolanos. Este es el panorama. Mi reloj marca las 12:20 de la madrugada de este sábado 14 de marzo de 2026. Este es el panorama luego de escuchar consignas, de haber presenciado vigilias, oraciones, protestas, exigencias, también de haber escuchado la voz de las madres, de los padres, de las hermanas, de las esposas de los presos políticos venezolanos que estaban recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Zona 7. Esta es la situación en este último día. Hasta hace apenas algunas horas los familiares permanecían acá en este lugar. Estos fueron los colchones, los cojines, las colchonetas que permitieron que ellos permanecieran acá. Y en este lugar donde caminamos ahora había carpas donde pernoctaban las madres, las esposas, los familiares de los presos políticos. Sobre estas bases sostenían las carpas y los colchones. Ese es el baño que conoció Venezuela y que utilizaron las madres y las mujeres venezolanas, familiares de los presos políticos que se mantenían detenidos en esta sede policial, la sede de la Zona 7, donde durante varios meses, por lo menos 64 días para ser exactos, permanecieron acá. En este mismo lugar donde nos encontramos en este momento estaba el cordón de la Policía Nacional Bolivariana que impedía el acceso de los familiares a la sede policial de Zona 7, donde desde el principio negaron la existencia de presos políticos en este lugar. Posteriormente, con el tiempo, como lo conoció el país, se permitieron las visitas y con esto admitían que permanecían recluidos en este centro. Y en este lugar permanecieron durante estos mismos 2 meses las carpas y los toldos y además las cocinas improvisadas junto a cafeteras y regletas de electricidad para cargar los elementos eléctricos, los teléfonos celulares y lo que
hacían que permanecieran acá. Este es el panorama de este lugar que se convirtió en el símbolo de la libertad y en el símbolo de la resistencia en Caracas. Desde este lugar se levantó la voz para toda Venezuela y para el mundo. En este lugar conocimos desgarradoras historias de los presos políticos venezolanos, producto de torturas físicas y psicológicas que fueron denunciados en este micrófono y en esta cámara. Y desde este lugar se levantó la voz y se permitió que muchos presos políticos de otros centros de detención fueran liberados. Fueron excarcelados en este lugar 43 personas y los 12 que permanecían también en los últimos días señalados de participar en una presunta bomba, en un explosivo en Plaza Venezuela, fueron trasladados en días recientes a la cárcel de Yare 2, donde continúan detenidos. Esta noche conversamos con los familiares, nos decían que la lucha no termina, que continuarán exigiendo la libertad de sus familiares y que van a moverse a otros centros de reclusión, como el caso de Yare, donde van a exigir, donde van a permanecer, donde van a pernoctar y donde van a intentar visitar a sus familiares. Este lugar creo que quedará en la historia de Venezuela y será recordado como el símbolo de la libertad y la lucha de los presos políticos venezolanos durante años de persecución, durante años de criminalización de la protesta, durante años de persecución política sobre los venezolanos, y quedará para la historia venezolana y será recordada por generaciones este sitio que, repetimos, se convirtió en el emblema y en el símbolo de la libertad de los presos políticos venezolanos. ¿Por qué cayó la reunión entre Petro y Delcy en la frontera? Los elogios del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, para María Corina Machado durante su primer acto como cabeza de ese país. Las declaraciones acertadas de los expertos de la ONU con relación a la ley de de amnistía y sobre mucho más son las informaciones que te dejamos en este video por acá. Así que pásate, si no lo has visto, y deja tu like, danos un poco de cariño. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Y no olvides, libertad o nada, porque seremos libres. Y eso también va contigo, amigo cubano.